Hola a todos mis brujitos, mis brujitas. Y ya está. Mis niñitos y mis niñitas. Bien, hoy vamos a hablar de un tema difícil y que creo que a todo el mundo le interesa. Porque yo dudo que alguna persona no haya sufrido en algún momento un poquito de esto o tenga un familiar o personas que pasan por este tipo de cosas. Ajá. Esto no es tan sencillo como ustedes piensan. La depresión, la ansiedad, ataques de pánico y tal vez extendernos a otras cosas un poco más complejas. La pregunta es, ¿viene por traumas? ¿Viene por la infancia? ¿Viene genético? ¿O hay algo más allá que produce estos estados en las personas que han aumentado considerablemente en esta época? Vamos por allá y vamos a contarnos los cuentos, a ver qué sacamos de aquí. Bueno, brujito. A ver, estamos hablando primero de los tres espectros más normales. Los primeros que se van a dar y que es lo más común en las personas, porque ya las otras patologías no vamos a hablar de esas. La esquizofrenia, los psicóticos, los bipolares, ya la fobia, todas esas cosas. Aunque de estos tres pueden partir muchos otros más. Pareciera que se ramifican, pero empieza por estos tres. ¿Ok? El más, digamos, más light, aunque no tiene nada de light, es la ansiedad. Se comienza por una ansiedad. El otro es la depresión. Y luego el ataque de pánico. De ahí ya pueden venir un montón de cosas más. Fobias, esquizofrenia, demencia, psicosis de todo tipo, lo que ustedes quieran. Cualquier tipo de espectro psicológico de daño, pues. Ok, ¿cuál es la explicación normal que se le da a todo esto? Bueno, ¿qué pasa? Una persona ansiosa, a ver, la explicación normal, ¿cuál es? ¿Por qué han aumentado, además de todo, tanto los casos? En la antigüedad había, sí había, por supuesto, se conoce que y se le llamaba de formas distintas, que si las histerias, que si las melancolías, sí, se han llamado de distintas formas en la antigüedad, porque el humano ha sufrido siempre de estas cosas. Pero ha aumentado muchísimo los casos de depresión, ansiedad y ataques de pánico, en una manera increíble. O sea, los psiquiatras están recetando y los médicos ansiolíticos y antidepresivos a diestra y siniestra. Para que la gente pueda vivir. Ok. ¿Qué es lo que pensamos cuando tenemos una cosa de esta? ¿Qué es lo normal y lo común? Lo que piensa y lo que accesa un psicólogo o un profesional de la salud. O cualquier otra persona que esté ahí. A ver, esta persona tuvo un trauma, ¿verdad? Esta persona fue dañado en su niñez. O lo puede traer genético. Entonces empieza a averiguar qué tiene la familia. Empieza a averiguar cómo fue la niñez de la persona.
A ver, su infancia, su adolescencia, papá, mamá, maltrato psicológico, maltrato emocional, maltrato físico, amplias cosas, colegio, bullying, todas estas cosas, por supuesto que traumatizan. Pero hay una pregunta que se queda en el tablón. Hay personas que sufren 1000 veces más que otras. Y las conozco, he visto personas con una vida horrenda, horrible. No es que sean personas particularmente de carácter fuerte. No. Que yo te diga, mira, es su carácter el que prevaleció. No. Han pasado realmente maltratos físicos que podrían dejar dañado a cualquiera. Al más pintado. Abandonos. Pobreza. A ver, toda la cantidad de cosas que a ustedes se le ocurran que le pueden pasar a una persona, le han pasado a ese ser. Un X ser. ¿Ok? Pero resulta que ese ser no sufre de nada de eso. Nada. Pero en cambio, hay otro que tal vez no es que su vida haya sido perfecta, hubo dolor, sí, por supuesto que hubo dolor, o a veces hubo mucho amor, unos padres que lo trataron bien, una familia bonita, estable, el amor, en el colegio bien, amistades, y esta persona comienza a sufrir de estas cosas. Entonces uno empieza a analizar los casos, porque a modo psicológico, pues por supuesto que los voy mirando, es lo más importante, pero ya esto pasa a no ser no mirarlo psicológicamente, porque veo que la cosa va como mucho más allá. Y esto es lo que me interesa, más allá de la enfermedad, porque sabemos que la enfermedad, todos los que conocemos este mundo espiritual, que estamos metidos en esto, sabemos que la enfermedad es una consecuencia, es un efecto de una causa espiritual. ¿Ok? ¿Qué ocasionó que tú tengas X o Y enfermedad? Que podemos hablar, les voy a hacer un video también de otras enfermedades, de las patologías del cuerpo, ¿ok? Pero vamos en este momento a tocar el tema estos, porque son muy importantes y se han presentado mucho en mi consulta, mucho. Y he ido descubriendo ciertas cosas que ya me las temía, pero en este momento quiero que lo sepan todos. Ok. Entonces, uno va observando y dice, ¿por qué? Esta persona tiene un carácter menos fuerte que la otra. Esta persona, estamos poniendo los ejemplos, ha sufrido 1000 veces más. Incluso pueden ser de signos, por ejemplo, vamos a la astrología. Oye, los dos son de signo de fuego. Tienen una carta astral que no nacieron el mismo año que me ha pasado, porque lo he mirado también por carta natal, que reconozco que, por ejemplo, los signos de fuego son bastante fuertes ante este tipo de cosas, por ejemplo, ¿no? Pero de todas maneras no coincide completamente, no coincide. Este creció en una familia de amor, este creció a golpes, tienen la misma edad, han vivido en el mismo país, y de pronto este no tiene nada, ha vivido su vida bien, el que ha sido maltratado, ¿ok?
maltratado de quedar realmente traumado. Sí, ha tenido sus tristezas, sus dolores, sí, pero sigue llevando la vida normal, no sufre ninguna de estas cosas. Su cuerpo está bien, su mente está bien, no siente esto. En cambio el otro está deshecho por la depresión, deshecho por la ansiedad, deshecho por los ataques de pánico. Porque yo les voy a decir una cosa, si hay enfermedades, a ver, yo sé que todas las enfermedades son, a ver, todo es malo, no quisiéramos no tener ninguna enfermedad nunca, por supuesto, pero si hay algo que destruye y destruye lentamente, es como una cosa silenciosa que va destruyendo el cuerpo y el alma, son las enfermedades nerviosas, ¿ok? Se le llaman así, pues enfermedades nerviosas. Enfermedades que afectan a los chakras, afectan al campo, al cuerpo energético, ¿ok? Y mental y emocional. Esto es una destrucción diaria, todos los días, poco a poco. Te va minando, te va minando, te va minando. Y muchas de las personas que me están escuchando que no han sufrido nunca lo que es un ataque de pánico, nunca lo que es una ansiedad o una depresión, no pueden comprender. Esto es una de las cosas más difíciles. No puedes comprender una persona. A veces hasta le dices, pero tienes que tener ánimo, tienes que tener fuerza. Si ustedes sufrieran alguna de estas cosas, sabrían que estas palabras sí son bonitas. Ustedes quieren ayudarlo, pero es que no se puede entender lo que no se ha vivido. Se empatiza con el asunto, pero no pueden ustedes profundizar en él porque no lo han sentido. No lo han sentido, ni siquiera un toque de esto. Entonces es muy difícil que empaticen con él. O sea, que empaticen sí, es muy difícil que lo puedan comprender. Y a veces dicen, bueno, pero este lo que está es loco, o esta lo que está es loca. ¿Ok? Sí, es que es lo que parece. Y es una desesperación si ustedes son familiares o pareja o amigos, porque la persona entra, puede estar normal y de repente le pasan un switch y entra en un estado, nadie puede controlar lo que le está pasando, pareciera que estuviera loco, poseído. Algunos llaman así, algunos se expresan de esa manera. He visto cómo se transforma delante de mí y pareciera que estuviese poseído o poseída. Y sí, realmente yo les puedo decir que parece que fuese otra persona. O realmente puede manifestar como si se estuviera muriendo prácticamente. Y no tiene nada. Pero manifiesta todos los síntomas físicos de una persona que está muriendo. O trastornada o poseída. Vamos a pensarlo primero. Ok. Entonces, claro que podemos pensar que viene por parte de un trauma. Sí. ¿Esto puede producirlo? Sí. ¿Es parte del quiebre álmico? Sí. Claro. Un maltrato constante hace que se quiebre el alma y que pueda haber ese corte energético. ¿Ok? Pero esto no es más que para mí la parte de encima, la parte de arriba. A medida que voy investigando estos casos, a medida que voy viendo y profundizando, me doy cuenta de que hay algo que no es normal. No es normal. No es algo que podamos encasillar como una enfermedad por completo, no.
que lo podemos curar, bueno, no se cura. Si ustedes se dan cuenta, no estoy diciendo que no vayan al médico, ojo, es muy necesario ir al médico porque, a ver, es peor no medicarse y estar con ese dolor y ese sufrimiento que realmente puede llevar a perder la cordura y hacer cualquier estupidez o cualquier cosa. Lo mejor es, por supuesto, medicarse, por supuesto. O sea, yo recomiendo que lo hagan. Pero hay personas que han sido fuertes y no se quieren medicar y van con lo natural, pero también de alguna manera lo natural los está ayudando. Sea cual sea la forma de ayuda, tienen que buscar ayuda porque el cuerpo está sufriendo. ¿Ok? Entonces, una medicación a tiempo a veces es mejor, ¿ok? O sea, yo no. Les voy a hablar de qué pasa con la medicación, pero lamentablemente a veces es necesaria porque lo que le da a la persona es tan fuerte que necesita ser medicado. Necesita. Pero vamos con calma. Entonces, a medida que voy viendo estos casos, ¿ok? Y los he visto frente de mí, he visto cómo se manifiestan. He hecho muchas investigaciones. He preguntado, he investigado para poder llevarlos hasta aquí a ustedes en este momento. Para mí, todas estas cosas son implantadas en el cuerpo. Sí. Total y completamente ustedes dirán, esta se volvió loca y se fumó 4 lumpias. No. Hay varias maneras, o vamos a decir 3 formas que yo estoy mirando, investigando y creo que es una total realidad. Una es que te implantan, es como si tuviésemos, supongan, unos chips. Bueno, sí, podría ser unos chips. Podrían ser un botoncito que en cierto punto de la vida se va a activar. O con el tiempo, mientras vas creciendo, te es metido en tu cuerpo a nivel energético. ¿Te das cuenta o no? Ya les voy a explicar. La primera fase y la que yo veo un poco más light, digamos, o sea, que me parecería como más lógica y menos atormentante pensar en esta faceta, es que hemos tenido muchísimos karmas, ¿verdad? Hemos hecho desastres en otra vida, a lo mejor hemos acumulado mucho, pero no puedes pasar todo esto de una sola vez, o en tu niñez no podrías tenerlo porque no crecerías, a lo mejor te quitarías la vida, no tendrías la madurez. Puede que no se manifieste en la niñez, pero tienes esa burbujita, ese botoncito, esperando que haya algo a cierta edad que lo active y comienzas a tener recuerdos sin saber qué es lo que estás viendo, recordando de otra vida. ¿Ok? Ok. Yo quiero ponerles, yo les voy a dar 2 ejemplos míos propios de algo, por supuesto que yo he sufrido, y lo he podido analizar, pero de otras personas también. Vamos a hablar primero de las 3 facetas y luego les vamos dando los ejemplos para que ustedes puedan aprender con los ejemplos, puedan adaptarlos a ustedes, porque esto es lo importante. Este tema es complicado. Es complicado de que lo entiendan, pero vamos a ver si podemos darle luz al respecto y podemos sanarnos de esto de verdad o pedir una... Es que hay una forma en la que pueden desaparecer, pero no está bajo nuestro control. Y ahí el problema. O sí,
o sí está, sí, de alguna forma sí está bajo nuestro control, pero vamos por partes. Entonces la primera es, ¿por qué? Tienes karma y en algún punto de tu vida o de tu existencia se te va a detonar, suponte, sobre todo en estos ciclos entre 7 y 10 años, ahí se puede detonar cosas, ¿ok? Suponte que tú a los 21 años escuchaste una música o fuiste a un lugar y de pronto te dio como un déjà vu, suponte, puede que no lo recuerdes, pero puede haber personas que recuerdan mucho todo, ¿ok? Hay unas que no se acuerdan de nada. Y empezaste a sentir, vamos a suponer, el primer nivel que es la angustia. ¿Dónde se puede sentir la angustia? ¿Dónde se siente claramente? Vamos a expresárselo. La angustia nace en el plexo solar. Y acá, en el radar cósmico, chakra corazón. Ocupa todo esto y te puede arrancar acá el chakra laringio. Está todo esto relacionado. ¿Qué tenemos? Aunque ya vamos allá con esa explicación. ¿Qué es lo que más desarrollado tienen las personas psíquicas? Esto, ¿verdad? Plexo solar, radar cósmico, chakra corazón, chakra laringio. ¿Le suena? De pronto sientes un clic, te conectaste, como les digo, un déjà vu, lo hagas consciente o no, lo hayas recordado o no, no sabes por qué empiezas a sentir acá, sobre todo acá, en el pecho, ya sea en el pecho, empiezas a no poder respirar o empiezas con una especie de no sabes identificar qué te pasa, porque no sabes identificarlo. Al principio no sabes qué te pasa, solo sabes que tienes una desesperación. Es el comienzo de la angustia espiritual, eso que nace de ese plexo solar, de ese radar cósmico. ¿Qué pasó? Se te activó el botón que ya venía contigo, como un chip implantado. Te lo activaron o estaba ya programado que se activara en ese momento o que se activara tras un recuerdo. Porque te fuiste al campo y oliste, por ejemplo, cuando cortaban el pasto. Y eso te hizo, ese era la consigna, era la clave secreta. Y ¡pum! Se te despertó. Y tú no entiendes nada. No lo asocias. Pero hay personas que pueden llegar a recordar cuándo te comenzó, porque yo les hago la pregunta, ¿cuándo comenzó esto? ¿Me puedes describir el momento? Sí, me lo pueden describir. Otras que no, ¿ok? Pero tengo muchos testimonios de si recuerdan. Y es exactamente así. Hay un detonador y está metido dentro de nuestro cuerpo. Pero no lo sabemos, ¿ok? Ok. ¿Qué nos detona? Empezamos a sentir una angustia como por ejemplo irracional a que venga un caballo y te dé una patada y te mate. Suponte. Tú no tienes caballos, tú no vives en una hacienda, tú no vives en el monte, tú estás en la ciudad. ¿Por qué empieza un miedo cada vez que te da esa angustia? Porque esa angustia tiene, a veces da, va, viene, va, viene, va, viene. Porque así es. ¿De dónde sale la imagen del caballo matándote? O dándote una patada y dejándote paralítico. ¿De dónde? Pregúntenselo. Aquellos que tienen angustia, obsérvense, porque muchos de ustedes no se observan porque no quieren observar esto. ¿Sienten algo de esto? Irracional. Busquen ese miedo. Búsquenlo. Y traten de recordar si pueden. No les digo que puedan, a lo mejor no pueden, a lo mejor lo olvidaron. Si se hizo un destello, un chip en algún momento de la vida. O algún tipo de sufrimiento, de repente les hizo el clic
y causó este miedo irracional. Luego la angustia pasa de ser el miedo irracional a convertirse en algo que se extiende porque es como un virus. Ella es como un virus. La angustia es como si fuese un alien que va agarrando todo, ¿saben, no? Un hongo. Y ya comienzas a sentir angustia por todo. Por salir de la casa, por ir a buscar un documento, porque te va a llamar no sé quién, porque vas a recibir una llamada, empiezas a cerrar los teléfonos, empiezas a esto, empiezas a lo otro, empiezas a... se va extendiendo, ¿ok? Pero de fondo siempre está el miedo irracional. Si lo buscan, ahí está. Un miedo irracional a que un caballo los mate, un miedo irracional a ser perseguido, un miedo irracional a morir, un miedo irracional a, enfermarnos podría ser algo más normal del ser humano. Estoy hablando de cosas, por ejemplo, un miedo irracional a que se me muera un hijo y tú no tienes hijos. Cosas locas que tú no has vivido en esta vida nunca, nunca jamás, ni las vivirás. ¿Qué pensamos ahí? Ok, vamos a ponerle a este caso y a este asunto un sello que se va a llamar, sello kármico. Levantamos el sello kármico, los maestros de luz o los maestros del karma. Ya va, me pongo así. Los maestros del karma junto con ustedes, vamos a decir, ¿no? Que por eso que digo que es el más light. Obviamente que este chip también puede detonar luego el ataque de pánico, porque puede no ser una angustia, puede ser un me voy a morir literalmente y empieza el ataque de pánico de una. O, por supuesto, estás muy bien en tu vida, empieza el chip y empieza una depresión. También ahí hay un recuerdo irracional. Como que te pudiera pasar algo, como lo que pasa es que te empiezas a deprimir de tal manera, se te quita las fuerzas de vivir, tu cuerpo no te da. Todas esas patologías pueden salir y pueden salir juntas incluso, pero la primera que se va a manifestar es la angustia. Por ahí va a empezar todo. Entonces vamos a llamar a esta botón kármico. Así lo vamos a llamar, así lo llamo yo y le he puesto así. Implante kármico. ¿Por qué? Nos los pusieron antes de nacer. Tal vez accedimos a que nos los pusieran y puede haber más de uno. Puede despertarse uno y luego despertarse otro más adelante y luego despertarse otro. Pero creo que con el primero ya tienes. Sobre todo si la entrada es fuerte. Por ahí ya viene todo lo demás. Te lo dejaste poner, ¿por qué? Porque tenías karma. Sabías que al principio de tu vida no lo ibas a poder llevar y se acordó, así como acordamos vivir ciertas cosas y escoger ciertas familias y escoger experiencias duras o tristes o lo que sea, escogimos que a los 21 años o a los 27 años o a los 33 años se nos iba a despertar el chip del botón kármico. Iba a ocurrir tras una activación de un recuerdo, un olor, a lo que vimos, a lo que sentimos, que percibimos. Siempre están los sentidos. Y ese día, en ese momento, se abre el botón rojo se pisa, ¡pum! Y ahí comienzas a sentir ese miedo irracional, esa angustia irracional, y que va descontrolando tu sistema nervioso y va descontrolando tu vida. ¿Qué es lo que hace cuando entra en auge esto? Tú dejas de ser tú. Los primeros días empiezas a buscar ayuda o no haces nada. Te empiezas a paralizar porque una de las sensaciones de la angustia, ¿no ven que está agarrando el plexo solar, que es la actividad solar en uno? ¿Y qué hace? Te paralizas.
empiezas a cambiar de personalidad. Muchas veces es terrible esta forma de decirlo, pero es una forma de los maestros, digamos, o nuestros guías espirituales y nuestra propia alma, de pararnos y frenarnos, porque ya teníamos, digamos, estamos listos para cumplir esa misión kármica de no solo aprender, porque dejamos este estado en el que entramos, no nos permite seguir siendo como éramos. Si usted le da esto a los 21 años, supongan, están en plena fiesta, alcohol, drogas, no sé qué, bochinche, sexo y alcohol, ustedes saben, diversión, cosas, el desmadre. Esto puede ser que venga a frenarlos. ¿Podría ser positivo? Sí. ¿Es muy horrible? Sí. Pero podría tener una connotación positiva. Y de paso, pues, ya te dice tu alma, ok, toca venir a liberar, a liberar, a liberar y a liberar. Cosas que nos quedan de otra vida. Así que vamos a ponernos en esto. También, si eres una persona que te estás poniendo en peligro, este botón también lo podrías tener y los guías espirituales lo accionan para que te detengas. Porque esta es una de las cosas que hace esto. Te detiene. Detiene tu existencia. Tienes que cambiar por completo de vida, de amistades, de dirección. Y con todo y eso no se te quita. A veces solo puedes llevarlo con fuerza. A veces tienes que aprender a vivir con eso. Pero ya vamos más allá. Espérense un minuto que vamos a llegar a las soluciones, posibles soluciones, porque no todo es tan malo. Pero fíjese que esta es la función de esto. Esta es la que yo llamo la más, la que es la I, ¿ok? La que realmente, la dispusimos nosotros como alma y bueno, se nos activó porque tenía que activarse, ¿ok? Y nos cambia la vida y ahí puede ocurrir un despertar espiritual. Yes. Cuando hayas completado ese camino que tú mismo te pusiste y tus mismos maestros lo pusieron, posiblemente empiece a desaparecer solo aquello que te llevó a girar, porque es tan fuerte que no puede seguir siendo la misma persona, y usted es el que ha sufrido de esto, lo sabe. Entonces hay que aferrarse a lo espiritual con toda fuerza, al entendimiento, a las personas que nos pueden ayudar, sí, con nuestras medicinas, tanto naturales como homeopáticas, como alopáticas, como toda la medicina que podamos. Sí, vamos adelante, vamos a hacer lo mejor por nuestro cuerpo, porque hay que ayudar al físico, sí, porque si no, no vive, se va muriendo, es horrible, pero vamos a ir escuchando esa angustia hacia dónde nos mueve, ¿ok? Y posiblemente, mientras más rápido completemos esto, y dejemos de hacer y no nos luchemos contra esto, porque luchamos a patadas contra esto, y mientras más luchamos es peor, no se va. Pareciera así, como un huevo estos de alguien que se pega de uno y te chupa, no se va, se te implanta, ya está implantado. Entonces es un implante energético. ¿Sí? ¿Cuál es el otro implante energético? Que lo llamaría yo también, que no es malo, que podría ser también acordado en la vida en este momento. Mientras uno, por ejemplo, duerme, el alma sale, ¿ok? Recuerden que estamos interferidos por muchas... Nosotros estamos acá, en el plano que podemos ver, ¿ok? Pero los que vemos más allá sabemos que estamos
conectados con diferentes planos dimensionales de todo tipo que se entrecruzan en nosotros. ¿Ok? Entonces, podemos hablar pues con el plano astral, con planos más bajos, con planos, lo que tenemos, los que podemos ser canalizadores, medium, vidente y que entramos en esos mundos. Nos es fácil, ¿ok? Que muchos tienen una cualidad para alguna cosita, para otra, otros tienen todas. La vida nos ha dado cualidades distintas a todos. Así como yo no puedo ser un médico que opere el corazón, pero hay cardiólogos maravillosos, o sea, que le salvan la vida a la gente. Ok, yo nunca voy a ser un médico cardiólogo, supongan, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, cada quien a lo suyo. Pero no quiere decir que yo, por ejemplo, no pueda ser un tipo de sanadora a mi manera. Por ejemplo. Que se los explico porque siempre se sienten mal, porque yo quiero ser bruja, yo quiero ser... Bruja no es ser canalizadora, ni medium, ni vidente. El que es brujo es el que practica brujería, tenga dones espirituales o no. Brujo es agarrar tu caldero, comenzar a llamar a los elementos, comenzar a llamar a tus dioses, a tus guías, a tus santos, a lo que tú le hagas. Haces tus rituales, eso es hacer brujería, mover en físico. No tiene nada que ver con las cualidades espirituales, las puedes tener en conjunto o no. Un brujo puede ser una persona que no tenga ningún tipo de don de canalización. Ni uno solo, ni de evidencia, ni de psiquismo, ni de mediunidad, ni de un carrizo. Simplemente mueve la energía porque tiene un potencial y una energía física fuerte y una capacidad fuerte de alma para mover en lo físico la magia y la hechicería. Para que sepan. Entonces entienden, ¿no? Cada quien vino con dones. Estos se llaman calas. El don de hablar con los espíritus es una cala, es un don del espíritu que se nos da. ¿Por qué? Bueno, porque sí, porque nos lo hemos ganado, porque no sé, porque vinimos con esa cualidad del mundo, ¿ok? No se preocupen por eso, cada quien a su forma. Entonces, ¿qué pasa? Vamos conectando con estos distintos planos y cuando dormimos, por lo general casi todos, salimos del cuerpo. Esto nos pasa a todos, porque tenemos un alma y menos los que no son almados. Y incluso esos pueden hacer ciertos pactos, ¿no? Con almas que entran en esos cuerpos o son utilizados, pero ya no vamos a hablar de eso, estamos hablando de los seres almados. Casi todo, es que en realidad todos los seres almados, aunque no nos demos cuenta, nuestro cuerpo duerme, puede estar teniendo pesadillas o no, pero nuestra alma casi siempre sale, te des cuenta o no que hiciste un viaje astral. O medio sale y tiene contacto con otras esferas y con otros seres. Por ejemplo, esa alma se está perdiendo de su misión de vida. Como les digo, a lo mejor, miren, esa alma tenía que haberse casado con Rosita. Es vamos a ponerle un nombre, Roberto. Roberto tenía que haberse casado con Rosa. ¿Por qué? Porque de ellos dos iba a salir una hija, excepcionalmente un ser cristal que iban a nacer ahí y se iba a llamar Alondra. No sé. Resulta que Roberto se está desviando del camino, le dio por meterse a motero hippie y le dio por darle al porro y se me volvió loco o a cosas peores. ¿Y qué pasa? Tiene Roberto es llamado al tribunal kármico y se le dice: mira, Roberto, estás desviándote de tu misión de vida. Sabes que tenías que haber vuelto con Rosa y tienes que casarte con ella o casarte o no. Tienes que tener una hija con Rosa. O Rosa está embarazada, pero él no quiere atender a esa hija y resulta que él es una parte importante en la vida de esa niña. Supongan, le estoy poniendo un ejemplo X. ¿Ok? ¿Qué le hacen a Roberto? Si Roberto como alma va a decir: es verdad, tenía esta misión, pero me estoy desviando. O por lo que estás haciendo, te metiste a motero, te estás pasando y vas a morirte antes de tiempo porque estás arriesgando tu vida.
y no corresponde que mueras porque a lo mejor tú tienes esta misión en la vida, tú tienes esta, X cosas. Entonces el alma dice, sí, es verdad, pero mi personalidad me está llevando por los cuernos. Ok, entonces como el alma es sabia, el yo superior es sabio, y los maestros y los guías espirituales también, ¿qué es lo que te hacen? Te dicen, bueno, Roberto, vas a aceptar que te activemos el botón, que ya los tenemos. Nosotros tenemos varios botones por si acaso, así como lo tienen los países. El botón rojo, o no sé si tendrán de más colores, el verde, el azul, no sé, cada uno tendrá, por si acaso. Bueno, sí, lo tienen, lo tenemos nosotros. Yo creo que tenemos 3 botones. Es lo que a mí me da la sensación, aunque podemos tener más. Roberto dice, sí, actívame el botón azul. Ok, perfecto, accedió. Roberto en esos días se va a la playa, conectó con una persona que le habló de algo, o de repente, pues, estando en la playa, bañándose en el mar, entró en una crisis, empezó a tener recuerdos extraños, incluso cosas que vienen a su mente que no son ni siquiera de este mundo. A ver, ¿qué puede pasar? Tanto recuerdos de este mundo, que es donde yo llamo que es la llamada al pasado, hay que restaurar el pasado. Y la otra es cuando empiezas a tener como visiones, como cuando las personas mueren y vuelven a, ¿saben? Esas personas que mueren por momentos, que tienen visiones más allá, aunque en este caso tal vez no las tengas tan claras como cuando la persona muere por un ratico, que tiene muy claro las visiones. En este caso las tiene un poco más difusas, pero recuerda cosas y recuerda voces y recuerda o no recuerda nada. Simplemente entró en un estado de pánico, de angustia, ataque de pánico, de lo que fuera. ¿Y qué ocurre? Con esa activación de ese botón, Roberto se paraliza. Y Roberto comienza a dejar a sus amigos. Y Roberto empieza a sentir miedo o asco, o cada vez que se va a meter un cigarro en la boca, por ejemplo, o cada vez que se va a tomar o beber una cerveza y agarrar la moto, o la moto le empieza a causar un estado de angustia, porque todo se da aquí, o empieza a causarle una cosa cerebral porque es ataque de pánico, me voy a morir, 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 me voy a morir. A ver, o cae en una depresión que se quiere meter en su cuarto y no quiere ver a nadie. Se lo llevan de la playa, lo llevan a una clínica porque entra en un estado terrible, lo equilibran, le dan lexotanil por la vena, no sé, cualquier cosa. Lo equilibran y lo mandan para su casa, está sufriendo un ataque de pánico, un ataque de ansiedad. Es normal, esta vida, la presión de la vida diaria, porque eso es lo que le te dicen los médicos, ya está. Sí, en cierta forma también tiene que ver, pero no es la causa, es una consecuencia. ¿Qué pasa? A Roberto accedió a que le presionaran el botón, que puede o no presionarse mientras estés en vida, depende de tu comportamiento. Tú pactaste que había un botón que te detuviera si te estabas pasando y no ibas a cumplir tu función vital. Digamos que en los 2 primeros casos, ¿verdad? ¿Está justificado? ¿Qué les parece a ustedes? Yes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos una personalidad, nos criamos de una manera, fuimos formando una personalidad que a lo mejor no era la que habíamos creado, a lo mejor se les fue de las manos no solo a nosotros, sino a todos los que estaban alrededor, hubo demasiado maltrato, o demasiada locura, o demasiado lo que sea, pero la vida no nos llevó por donde tenía que llevarnos, nosotros no nos hemos comportado como nuestra alma, porque nuestra alma siempre está ahí diciendo, mira, por aquí no, ¿Ustedes creen que la escuchan? Sobre todo cuando somos adolescentes. No. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Nos retamos.
Que como que no me voy a montar en ese tanque de 3 metros, de 3 metros no, de 300 metros. Yo era una de las que, a ver, hacía unas cosas que yo ahora digo, Dios, de verdad, o sea, ¿por qué ponía en peligro mi vida? ¿Por qué ponía en peligro mi vida? Por demostrar que era fuerte, por demostrar que era mejor que los demás, sobre todo que tiene una competencia con los hombres. Oh, ¿tú crees que no? Tú eres más fuerte que tú, ¿qué te pasa? Y veía a las mujeres por allá abajo gritando con aquella angustia. No, yo dale para arriba. No saben las cosas peligrosas que yo hice en mi vida. Ahora les voy a poner el ejemplo mío. Este video creo que va a ser un poco más largo, pero yo creo que a ustedes les gusta. Es muy interesante este tema. Está justificado si tú te estás dejando llevar y tienes una misión fuerte en la vida, espiritual, potente, importante, y estás perdiendo la encarnación. Oye, que ellos intervengan porque saben por qué intervienen, porque dicen, oye, esta alma vale la pena, tenemos que ayudarla, aunque la ayuda, la única manera sea explotándole ese cuerpo del dolor que llevamos adentro, porque nosotros tenemos lo que se llama el cuerpo del dolor, que es una composición de todo nuestro campo emocional, mental, el ego, todos nuestros sentimientos, todos nuestros recuerdos, y esto se abre gigantesco, se explota, explotan los chakras, y tienes que cambiar de vida, sí o sí. ¿Qué pasa cuando el botón se activa? Cambias de vida, y a veces dices, a pesar de que he cambiado de vida, porque llega un punto que dices, yo entiendo que esto ha sido un aprendizaje. Y te das cuenta, a veces pasan muchos años. Aprendes a vivir con eso. Y dices, a pesar de todos los años que he pasado, ¿por qué no se me va? ¿Por qué sigue ahí? Quiere decir que hay algo que todavía está en peligro. Todavía. A lo mejor te queda esto, pero todavía puedes desviarte o puedes no terminar de cumplir la misión. Por tanto, no te lo quitan porque es una barrera. Es una barrera, brujitos. Definitivamente, increíblemente, pero es una barrera. Todos los que tienen esto lo reconocerán, ¿verdad? Sobre todo lo que vamos a la parte de lo que es angustia, ansiedad, la ansiedad sobre todo, la depresión, los ataques de pánico, ya nos vamos un poco más allá. Pero, ok, entendemos que estas dos fases estarían justificadas. Después vamos a hablar de las soluciones, pero vamos primero a esto. Ahora quiero hablar de la más peligrosa y de la que no me gusta nada que estoy viendo en terapia. ¿Ok? Denme un momentico, porque yo necesito hacer algo urgentemente, que es buscarme otra Schweppes. Sí. Porque yo sin esto no puedo. No me hagan esto, no me sé quitar esto, pero bueno, señor, ¿qué pasó? Es que este micrófono no lo entiendo, yo entendiera el otro, pero este tiene menos ruido de fondo. Aunque creo que suena un poquito más bajito, pero tiene mucho mejor... Ay, después me compraré unos mejores, ustedes tranquilos. Espérense que me haga famosa, que pueda invertir unos 2.000, 3.000 euros en cámaras, en cosas. Pero eso depende de ustedes, porque si ustedes quieren ver mejores videos, mejores escenarios, mejores cosas, mejores cámaras, depende de la colaboración de ustedes, que entiendan los videos, de que esto se haga famoso, porque yo no voy a invertir más nada hasta que ustedes no se pongan las pilas. No, que va. Me voy a buscar mi Schweppes. Ustedes verán. Piénsenlo porque les activo el botón. Yo tengo poder para activarles el botón a todos. Ajá, brujito. He regresado con ganas de tocar botones.
Salud. Alcohol. Bueno, vamos ahora al más peligroso de todos. Que no debería ni tendría por qué ser. ¿Ok? La diferencia ya vamos a ver cuál es. En sesiones, en limpiezas energéticas, muchas veces no lo digo porque entiendo que la persona no podría hacer nada con esto, ¿ok? Pero si veo que tiene una capacidad espiritual bastante grande, podemos comenzar a trabajar esto y podemos ayudar a la persona a que tenga conciencia de lo que le está pasando. Pero hay un montón de implantes, diría yo que la mayoría, que ya no son botones de alerta y de párate, o vamos a restaurar otra vida que ahora toca, o párate porque estás dañando tu misión y tu encarnación. Son botones que no son botones, son injertos, implantes energéticos. ¿Que cómo nos los han puesto? Miren, dormidos, a ver, con la misma alimentación, podría ser. Yo lo que más veo es cuando dormimos, que no nos damos cuenta, pasan cosas. Veo que también en operaciones, aquellos que han sufrido intervenciones quirúrgicas, de alguna forma estos seres entran en ese momento, sin que nadie los vea, por supuesto, ¿ok? En los hospitales son lugares donde más entidades oscuras y extraterrestres hay. En abducciones totales, ¿ok? Que la persona hasta puede recordarlas, otras que no las recuerda. Tal vez en los mismos medicamentos, en las mismas cosas. Pero esto ha pasado desde siempre. No crean que ustedes que nada más desde esto. Estos implantes están desde mucho antes, solo que ahora los estoy viendo muy frecuentemente y sobre todo en el chakra corona. ¿Qué pasa con el chakra corona? Por ahí entra toda la energía del yo superior, la energía de la mente, Dios Padre Madre Universal, ¿ok? La iluminación. Y encuentro que las personas tienen literalmente hierro en el chakra corona. No solo eso, encuentro implantes en partes del cuerpo, porque he ido viendo plexo solar bastante, sobre todo en los chakras, las partes que van desde en los chakras. Ahí encuentro cosas que no había visto antes, en la frecuencia, en algún momento he visto cosas, sí. Retirar alguna cuestión metálica, sí. Pero en este caso estoy viendo que es algo que no deja que la frecuencia entre en la persona. Son implantes que nos han puesto para paralizarnos y enfermarnos. No tienen ninguna razón de ser. No es una razón de ser positiva. O sea, mira, despiértate, contrólate, tranquilízate, frena. No. Son malignos. Son para hacernos daño, son para enfermarnos simplemente. Crearnos los ataques de pánico más terribles, crearnos enfermedades espantosas mentales, sobre todo mentales. Crearnos ansiedades de las cuales no nos podemos deshacer ni que nos tomemos las cajas de calmantes. Crearnos depresiones donde caemos profundamente en agujeros negros, en noches oscuras y no hay nada. Vamos a terapias, vamos a esto, no hay nada que lo quite. Vamos a comenzar a darles ejemplos. Por ejemplo, una de las personas que más le vi
un implante energético en la cabeza. Estuve muchísimo tiempo trabajando sobre este implante, una de las primeras que encontré. Y les puedo decir que una vez que pude, porque pude, me llevó varios meses, pero ella estuvo dispuesta a hacerlo. Una vez que lo retiré, ¿saben qué descubrí? La muchacha estaba lista para la iluminación dentro de lo que es la materia. La muchacha ha comprendido de una manera que yo me quedo loca de cómo empezó a comprender estos principios universales, estar aquí y ahora, que lo importante es el momento presente. Esto que yo les hablo de Eckhart Tolle, de los grandes maestros, de Krishnamurti, de Nisargadatta, de Ramana, estos seres que dejaron un legado, que son avatares, que no solo fue Jesús, porque hay muchos avatares en este mundo, dejaron estas palabras. Ella comprendió. ¿Saben qué es lo que me dio a entender a mí esto? Que cuando, lo puedo mirar en personas que tienen una baja conciencia espiritual o simplemente no tienen nada. Vienen a mi consulta porque quieren que yo les mejore su trabajo, el amor, el dinero, pero realmente no han comprendido, no van más allá. Es difícil, tal vez yo les encuentro implantes, pero no es algo que les haga mucho daño. A los que peor he visto implantados, con estas cosas que no voy a explicar exactamente más allá, bloqueando chakras importantísimos, son a las personas que tienen un nivel frecuencial espiritual importantísimo. Y lo que he visto en la mayoría de mi vida, mis referencias, mis anotaciones, lo que voy concordando es que a las personas que tienen hay personas que son muy normales, muy básicos, muy niños como almas. Estas personas no son de interés para los implantes. Puede que tengan uno que otro por pruebas. Pero ustedes saben quiénes son los más implantados. Que descubro este tipo de cosas que son malignas en las personas. Los que tienen mayor capacidad espiritual. Los grandes psíquicos, los grandes canalizadores, las almas puras, las almas con una evolución fuerte, las almas antiguas. Estas son a las cuales estos seres han atacado. Entonces, ¿tenemos un parasitaje espiritual? Sí. ¿Para bloquear nuestras cualidades espirituales? Sí. Tiene un doble sentido también. ¿Saben por qué? Porque a la persona comenzar a sufrir depresión, ansiedad y ataques de pánico, se medica. ¿Es necesario? Lamentablemente sí, porque a veces no puedes vivir sin la medicación. Pero ¿qué pasa con la medicación? Yo sé que a veces es necesario, y tomarla alguna vez como estamos nerviosos y nos tomamos un paracetamol para el dolor de cabeza, o 3 o 4 paracetamol, tomarla de vez en cuando no pasa nada, pero la persona que tiene que tomarla frecuentemente baja su frecuencia y su capacidad de canalización disminuye. ¿Qué creen ustedes que están haciendo ellos ahí? No queremos que nos veas. No queremos que canalices más allá de lo poquito que puedes ver. Te vamos a dejar en un nivel. Si eres un canalizador, va a ser difícil bloquearte del todo. Tienes guías espirituales, tienes muchas ayudas y posiblemente podrían arrancarte los implantes que hemos puesto. Ustedes saben que la luz no interfiere tan rudamente como la oscuridad, ¿ok? Por tanto, de alguna forma deja que la persona vaya en su proceso, porque de alguna forma también aceptó pasar por ese proceso, porque ese proceso también, como todo malo, toda persona mala que está en nuestra vida es un maestro, nos enseña a fortalecernos. De alguna forma esta experiencia tan ruda de que nos implanten y nos hagan sentir esto, también es un aprendizaje y un reto a nuestra fuerza.
pero tiene la consecuencia de que lo que quieren es que todas aquellas personas, los más perseguidos, son las personas espirituales. Pero los que realmente tienen una frecuencia alta, que pueden canalizar, conocer, saber, entrar en otros mundos y averiguar y dar información real al mundo, a estos son los que ellos quieren paralizar. Y esto es lo que yo me he encontrado frecuentemente, por resumírselos. Entonces hay que saber identificar. Las dos primeras facetas van a ser, como les dije, de pronto un déjà vu, un trauma, un momento, un recuerdo, un flash, y entra en vigencia el botón. Pero estos otros, ¿cómo se manifiestan? Y se los voy a decir porque a mí me lo han hecho. Lo que pasa es que yo soy un hueso duro de roer. Miren, les cuento mi experiencia rápidamente. Yo tuve uno de estos llamados de botón, ¿ok? De otras vidas. Los tuve en muchos momentos, pero en este momento era necesario para frenar ciertas cosas. Lo tuve a los 26 años. El primer llamado de botón, que se despertó en mí, algo inconcebible, no les voy a explicar, pero no es de esta vida. Es un miedo que no es de esta vida, es algo que no tiene sentido, ¿ok? Se despertó tras, algo que ocurrió. Comencé a conectarme y como yo soy canalizadora, empezó a sentir que algo no está normal. Al principio no entendía, luego comencé a comprender. Porque siempre tengo ayuda. Y de alguna manera esto sí ha hecho que yo desvíe mi camino hacia donde tengo que ir y cada día sea más espiritual, a pesar de que yo me niego. ¿Por qué me lo hicieron? Porque yo me niego a dar lo que yo tengo adentro. Nunca quise siempre darlo, a ver, por poco, cuando a mí me provocara y cuando yo quisiera y cuando me diera la gana, porque yo soy así. Yo acomodo las cosas a mi gusto y a lo que a mí me da la gana. Ahí tuve un botón de llamado. Esto se reflejó en un, plexo solar descontrolado, lo que se llama ansiedad o angustia, ¿ok? De un recuerdo inexistente en esta vida, que me frena y me ayuda a irme hacia otros lugares. Claro, yo he aprendido a vivir con esto. Reconozco que se presenta cuando estoy tratando de irme hacia otras partes, pero es un aprendizaje. No lo puedo ver de manera... Es terrible, no es nada agradable. ¿Ok? Pero lo entiendo como un aprendizaje. Ok. No hubo más llamados de botón, sino ese. Y sigue estando conmigo y me alerta cuando yo tengo que cambiar de dirección. ¿Ok? Ya falta poco para que él se vaya, porque ya me lo avisaron. Ha sido largo el camino, pero ha sido un amigo de camino y hemos llegado a entendernos. ¿Ok? Solo se va a completar cuando yo termine de ver esa vida que no quiero ver. Falta solo eso y no la he querido ver porque no me ha dado la gana. Ya lo haré. Ok, por eso les digo que sé de lo que les estoy hablando. ¿Cuáles las otras cosas que he sentido? Fíjense, estando en estado normal 2 veces. ¿Cómo les explico? Es que no puedo explicarles tantas cosas. Vamos a darles una de las informaciones que creo que las demás están de más y no se van a decir. ¿Por qué? Porque no se deben. ¿Ok? Esto fue una implantación energética agresiva, una intervención agresiva y que les dio la gana. ¿Ok? Fíjense, yo estaba viendo televisión, sentada, tranquila, al lado de mi hijo, viendo una película bien chévere, normal.
Yo les voy a decir que de pronto, acá, en la nuca, es como si se me hubiese parado atrás un ser y yo estaba, estaba pegada de las almohadas. No podía ver nada atrás mío, pero que entendemos que lo físico no existe a la hora de eso. Se me paró un ser atrás, prácticamente lo pude visualizar y de una me inyectó como si fuese una aguja de este tamaño, era la sensación perfecta. Y me he quedado como paralizada viendo el televisor y siento como entra por la nuca un líquido que va recorriendo todo mi cuerpo, helado, 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 y aquello era como un veneno. Y empiezo a sentir que el mundo me da vueltas, como si estuviera en un barco. Me agarro de las almohadas, me agarro de la cama, no le digo nada, por supuesto mi hijo estaba pequeño, ¿qué le voy a decir? Agarro el teléfono, le digo a mi hermana, mira, me pasa esto y esto y esto. Por supuesto ya no entendía nada. Cerré el teléfono y dije, esto lo tengo que resolver yo, ¿ok? Esto fue un implante energético maligno, ¿ok? Y ya tenían rato, mientras dormía, como si fuesen como unas especies de un insecto, por decirles así, una araña gigante, se me montaba encima en la espalda. Tenían una fijación con mi nuca. ¿Por qué? Porque aquí tenemos la conexión a la glándula pineal, a chakra corona y a todos los chakras. Por ahí interrumpimos todo. Si te interrumpen eso, te interrumpen todo. Y había muchos sueños, parálisis del sueño, con una especie de implantación por allí, ¿ok? Pero no podían hacer nada porque yo ya no tenía miedo y me la quitaba de encima aquel ser. Pero esto lo hizo alguien de más categoría. Y fíjense, yo consciente totalmente. Ok. Pero como estaba totalmente consciente, lo agarré de momento y me di cuenta que era una implantación energética. Ustedes no saben, pasé un mes en un barco movido. O sea, ¿qué querían? Con dolor de estómago y destruida. Y no tenía nada. Me hice los 10.000 exámenes, ¿ok? Por si acaso. Porque siempre voy a hacerme exámenes por si acaso. Eso sí, lo pude superar porque lo agarré a tiempo y sabía exactamente lo que me habían hecho. Y lo pude botar. Y sentí incluso cuando lo expulsé del cuerpo. Así que se puede, sí se puede. La cosa es que no, tenemos que estar muy conscientes para no dejarlo fluir. Pero estos implantes, aunque tengan tiempo, son los más fáciles de quitar porque no nos pertenecen. Como almas no hicimos el pacto. Fue una intervención por las malas, porque les dio la gana de implantarnos algo dentro. Entonces, con trabajo espiritual, así como yo, por ejemplo, les dije que liberé a una chica de algo que tenía en su cabeza, ¿ok? Al quitarlo, se descubrió que lo que estaba era lista para la iluminación, y con muchos me ha pasado cosas parecidas. Los implantes impuestos por entidades energéticas negativas, llámenla como los quieren llamar, extraterrestres, demonios, bichos, seres del astral, de bajo astral, si lo quieren llamar reptiles, pues reptiles, si lo quieren, como les dé la gana a ustedes de llamarlo, a mí me importa un bledo, como tengan, porque se pueden ser de las mil y un formas. Pero simplemente, ¿qué quieren? Que a los seres que tienen luz y que pueden irradiar luz y que pueden dar un mensaje o que pueden canalizar, se les implanta para paralizarlos y para obligarse a medicarse para que bajen la vibración. Con esto no les digo que no se tome la medicación si es necesario, pero vamos a luchar espiritualmente y tomando también las medicinas naturales que nos elevan y nos frecuencian el cuerpo, ¿ok? Bien, esto es un ejemplo mío, 2 ejemplos míos. El otro no luché en quitármelo porque sabía que era pactado por mi alma. Simplemente he ido entendiéndolo, ¿ok? Pero este sí, a mí tú no me lo vas a poner y me lo quité. Fueron 2, pero nada más les voy a hablar de este porque el otro me parece muy delicado hablarlo, ¿ok? Ok.
Así que estos se pueden quitar, porque no los pactó tu alma. Óiganlo bien. ¿Mm? ¿Cómo pueden saber? Bueno, a veces ustedes captan porque son bastantes canalizadores. Si no, ustedes saben que aquí está pues esta brujita, esta canalizadora que los puede ayudar a mirar aquello. O cualquier otro personaje que ustedes confíen que realmente pueda ver esto. Porque no todo el mundo puede ver esto. Tienen que tener experiencia en este tipo de entidades. Y yo, porque tengo la cualidad de verlos a todos. Comunicarme con 1000 mundos, ¿ok? Ok. Otra de las cosas que les quiero contar, para que ustedes vean que ahí está la cuestión de que es implantado, no es una enfermedad mental. Hay dos casos que les voy a contar rapidito. Uno, yo creo que les hablé en algún video de esto, pero no sé. Hay una persona que yo conozco, de mi familia, muy cercana, absolutamente, que comenzó, se le activó un botón. Pero en este caso de ella, para mí fue implantada. No fue un llamado de botón, fue un implante. ¿Por qué razón? No les puedo decir. Pero estaba unida a alguien o a algo que podía traer esa frecuencia. No puedo decir más nada. ¿Qué pasa con esta persona? Comenzó a sufrir, una persona feliz, con un carácter alegre y dulce. Comenzó a sufrir de ataques de pánico clínicos, que yo me asusté cuando la vi. Bien, esto pasó años y años en su cuerpo. Hasta que esa persona vino un día a mi casa y estábamos en el altar de Morrigan. Yo estaba haciendo un ritual, la persona solamente estaba detrás de mí. Le gustaba estar ahí viendo lo que yo hacía. Y fíjense ustedes lo que hizo o lo que puede hacer una diosa por nosotros. Por tanto es que les insisto en el trabajo con los dioses. Qué liberador, qué fuerza, qué potencia cuando lo hacemos profundamente porque lo necesitamos. Ya después nos podemos relajar más, pero hacer un trabajo por unos años profundamente con un dios o diosa es importantísimo si tenemos este tipo de ataques o este tipo de cosas que no entendemos, ¿ok? O en cualquier aspecto de nuestra vida necesitamos mejorar y ser fuertes, ¿ok? Esta persona estaba detrás de mí, tranquilita, y yo estoy conversando con Morrigan. Y Morrigan me dice, yo voy a ayudarla, ¿ok? Dile que en tanto tiempo, me dijo un año, en un año, cuestión de un año, esto que ella tiene, yo se lo voy a quitar. No se va a recordar, irá pasando y ella no va a recordar más nunca que tenía esto. ¿Qué les da a entender esto a ustedes? Y esto pasó. Incluso me dijo con quién se iba a casar, cómo se iba a casar, todo. Me lo dijo, toda la información. Y le metió una energía dentro del cuerpo. Es que ella es muy poderosa. Así pasó, exactamente como lo dijo Morrigan. Lo que yo quiero que ustedes entiendan es, si Morrigan vino y la liberó a ella de algo que tenía años en su cuerpo, haciéndole daño y destruyéndola, que ningún médico, que nada la podía curar, y vino ella y se lo quitó. ¿Qué creen ustedes que les estoy queriendo decir? Arrancó el implante que le estaba causando el dolor y acabó con eso y selló y no pudieron atacarla más. Entonces, ¿es un implante o no es un implante? Si fuera que estuviese loca, porque nunca me habló de que estaba loca, nunca me habló de una enfermedad mental, me dijo, le voy a quitar eso que tiene. Y la salvó.
la salvó y la salvó. Entonces, ¿esto qué les quiere decir a ustedes? Que sí somos implantados, ¿verdad? Vivimos en un mundo de muchas elucubraciones y de cosas muy difíciles, ¿ok? Luego, tengo el caso de una muchacha. Pesadillas constantes. Pesadillas y ataques de demonios nocturnos todo el tiempo. Aquella muchacha no hallaba cómo defenderse. Y por supuesto sufría también de ataques de pánico y de depresión y de ansiedad. ¿Ok? Esta muchacha quería acabar con su vida. Ya no soportaba más. Y era una buena persona. Muy espiritual, por supuesto. Ambas muy espirituales. Y un día ella dice que en su cuarto se presentó una luz espectacular y le dijo, ella cree que es el arcángel Miguel, nunca supo su nombre, pero es la sensación que le dejó y le dijo, hasta aquí, hasta el día de hoy, tú tienes pesadillas, hasta el día de hoy te atacan los demonios. Aquí estoy quitándote todo lo que tienes dentro y nunca más serás molestada. Dormirás feliz de aquí al último día de tu vida. Esto te lo digo hoy y nunca más me escucharás decirlo. Se fue. Esa muchacha más nunca tuvo pesadillas, más nunca fue atacada por demonios y pudo evolucionar espiritualmente bellamente. ¿Por qué? Si estuviese loca, si tuviese algún problema, si tuviese un desorden de ADN genético, no sería así, ¿verdad? Entonces, ¿qué les da a entender a ustedes? Que es implantado para que suframos, para hacer tal vez lo que llaman la granjita humanoide, sí. Para mantenernos bajo control, una frecuencia baja, para que no podamos mirar más allá. Ustedes saben lo que es un canalizador libre, con todo su potencial. Ustedes saben a dónde puede llegar un gran canalizador. Inimaginable lo que puede ver. No les conviene. No les conviene y no les conviene. Entonces, brujitos, lo que quiero decirles es que hay tres tipos de causas por las cuales empezamos a sufrir de esto. ¿Ok? Tenemos que determinar más o menos si ustedes sufren de esto, pues bueno, aquí estoy yo para ayudarles a determinar cuál es la causa exacta. ¿Ok? Porque a veces es un poco difícil distinguirlas, entiendo. Bueno, estoy yo o otros sanadores universales. Pero realmente tengo bastante experiencia en esto porque es así, porque la tengo. ¿Ok? Cada uno se especializa en sus cosas, ¿verdad? Es importante que reconozcamos qué nos está pasando para poder liberarlo. Ok. ¿Cuáles son las maneras, pues, de liberarnos un poco de esto? ¿Ok? En las primeras etapas, primero la comprensión. ¿Ok? Que se nos despertaron. Estoy diciendo mucho ok. Parezco gringa. Deja de decir ok. No, a ver. ¿Hay maneras de aliviar estas cosas? Sí. Primero con la comprensión. Cuando son los botones primarios, digamos, que nos tocaron para que nos encamináramos, aunque no es nada fácil. No me gustaría, no es agradable que nos tengan que enseñar de esta manera. Pero mientras más rápido entendamos, mientras más rápido pongamos atención, más rápido esto se va. ¿Ok? Y más rápido pidamos ayuda. Porque a veces solos no podemos. En la otra, por supuesto que también. De inmediato buscar ayuda y asistencia. En todos los sentidos, espiritual, físico, moral, de amigos, de gente que sepa, de canalizadores. Hay que rodearse para poderse quitar aquello, que es la más fácil de quitar, por cierto. Que me alegra decirles que es la más fácil de quitar.
y que he quitado montones de implantes energéticos en las personas últimamente. Por favor, dejen de ponerse esas cosas. Dejen de ponerse esas cosas. Quédense quietos porque no sabemos lo que nos están metiendo en las medicinas. Vamos a tratar de ir con las medicinas naturales. No soy yo yo podría decirles qué cosas tomar para ayudarse, pero cada caso es distinto. Hay muchas medicinas que nos levantan la frecuencia y nos ayudan, como por ejemplo tomar melatonina en la noche, sí. Melatonina, hay una que tiene zinc, vitamina B6, 5-HTP, son magníficas. Tomarse por lo menos 2 o 3 pastillitas de estas, de 1.8 miligramos cada una, para dormir mejor. Nos ayuda con la frecuencia. La valeriana nos levanta mucho la frecuencia, ¿ok? Tomada unas 3 o 4 pastillas de unos 350 miligramos. Con 2 o 3 estaríamos bien. También la L-teanina también nos ayuda. A los 30 minutos ustedes van a sentir que la L-teanina, ¿ok?, nos ayuda a relajarnos. Es como que nos ayuda a no sentir esa angustia, es como que nos costara, ¿no? La L-teanina es muy buena. Si tienes mucha angustia, mucha depresión, te puedes tomar 2 o 3 de 400 miligramos. Empieza con una vez como te sientes, pero yo recomiendo 2. Por lo menos 1 en la mañana, 1 en la noche, o 2 de una vez, depende. Uno va viendo cómo su cuerpo reacciona. Son todas cosas que son maravillosas porque las plantas naturales, ellas tienen una frecuencia y un espíritu. Por supuesto nos ayudan a frecuenciarnos, igual que la homeopatía. Entonces no solo nos sanan a nivel físico, sino que nos sanan a nivel energético y nos levantan la frecuencia. Tomar gotas de rescate diariamente, unas 4 o 5 gotas debajo de la lengua, unas 5 a 6 veces diarias cuando estamos en estos estados, o normalmente deberíamos tomar rescue siempre, porque nos mantiene en una elevada frecuencia, ¿ok? Tomar aminoácidos, por ejemplo, comprarnos una proteína de estas que no tenga azúcares ni muchos carbohidratos, por favor. Bueno, los hombres sí pueden, pero las mujeres nos tenemos que controlar un poco, sobre todo si sufren de tiroides y este tipo de cosas. Una proteína que además de todo nos ayuda a producir colágeno, porque tomar proteína en la mañana es lo que nos ayuda a producir el colágeno, por si no lo sabían. Y tomar vitamina C, mucha vitamina C, porque es lo que nos ayuda a producir colágeno. Por supuesto, magnesio, cloruro de magnesio o citrato de magnesio en unos 1000 miligramos al día sería maravilloso para mantener nuestra mente y nuestro estado físico bien, además de las articulaciones. Entonces, la vitamina C tomada yo tomo bastante, pero ustedes se pueden tomar aunque sea unas 3 vitaminas C de 1000 miligramos cada una. Hay una que viene con zinc, que es maravilloso. El zinc y el selenio los necesitamos para el cerebro, ¿ok? Y ayudan a producir el colágeno. Pero lo que les iba a decir, la merengada de lo que a ustedes les guste el sabor, de mucha proteína, ¿ok? Y que tenga muchos aminoácidos, ayuda a cambiar el humor. Porque el aminoácido ayuda a que te sientas bien rápidamente, ¿ok? Podrían tomarse un vasito en la mañana con su leche desnatada, su leche de almendra, lo que a ustedes les guste, un scoop y esto los va a ayudar muchísimo a el ánimo y el humor, ¿ok? Hay muchos más datos, pero estas son como las cosas principales que deberíamos tomar. Ya saben, incluyen el zinc y el selenio. El magnesio son muy importantes, la vitamina C, la melatonina para dormir, valeriana, ¿ok? Y la L-teanina. ¿Le dije el magnesio? Sí. No lo tomen magnesio solo, citrato o cloruro de magnesio, ¿ok? Muy importante para mantener una energía mejor. Y si quieren ir a los homeópatas, pues perfecto, maravilloso, ¿ok? Si necesitan tomar su medicamento, complementenlo con su medicamento que les mande su médico, por supuesto. No se dejen llevar por el estado de pánico, puede llevarnos a una catástrofe corporal, ¿ok? Producir niveles de cortisol espantosos. Por tanto, si tienes que tomarte tu pastillita, pues tómatela. Pero mientras tanto vas haciendo tu tratamiento natural, haz ejercicio
para que mejores la frecuencia de la dopamina y la serotonina y todas estas cosas que nos hacen sentirnos bien, aunque sea caminar, ve a la naturaleza, haz cosas por ti mismo y dedícate a buscar tus dones y talentos para que de alguna forma vayas expulsando todo lo malo y te vayas sintiendo realizado contigo mismo. ¿Ok? Y si necesitan ayuda porque sienten que tienen alguna de estas cosas y no pueden controlarlas, bueno, aquí estoy yo, por supuesto, y otros tantos sanadores. Pidan ayuda porque esto no es fácil. Pero que les quede claro que las enfermedades mentales, ataques de pánico, depresión, ansiedad y todas las demás provienen del otro lado. ¿Ok? De psíquicos está lleno los manicomios, ¿verdad? Psíquicos que no pudieron ser fuertes, sobre todo en la antigüedad, que los metían en un manicomio y no tenían derecho a nada. Eran como unas cárceles. Ahí los destruían. Energía extraterrestre destruyendo terrestres espirituales. Pero hasta aquí lo dejo. No voy a decir más nada. Bueno, brujitos, espero que esto les haya ayudado y mucho. Hay mucho más que hablar sobre estos temas. Si quieren hacer, podemos hacer preguntas sobre este tipo de temas. Hacemos un video de preguntas y respuestas, tal vez si les agrada. No lo sé, podría ser. Tengo tiempo que no hago algo de esto, pero es que este tema es serio, es serio. Quisiera extendérselos más, pero hay cosas como que me parece que no estamos listos para escuchar. Pero por lo menos con esto creo que tienen un... O sea, no se preocupen, no crean que están locos. No, han sido implantados, definitivamente. Otra de las consecuencias de vivir en este mundo extraño, paralelo, lleno de dimensiones y con seres de todo tipo. Pero aquí estamos, fuertes y dando la batalla. Bueno, brujitos, pues se les quiere mucho, espero que todos estén bien, espero que todos vayan llevando esto con paciencia, con calma. Busquen ayuda, por favor, no dejen de pedir ayuda, sea quien sea. Esto no se quita con brujería, por si acaso, ¿ok? Se quita con el poder de seres más altos que ustedes, de alta frecuencia. La ayuda de ellos y la voluntad de nosotros es lo que nos va a ayudar a quitarnos esto, ¿ok? Y la comprensión del espectro de lo que nos está pasando. Pero no se quita con velas, por si acaso. Bien, brujitos, espero que todos estén bien, espero que todos estén a salvo. Les mando bendiciones, besos y seguimos en conversaciones brujeriles interesantes. Bye bye y que los extraterrestres no los intervengan. Cuídense mucho, pónganse un sombrero de aluminio.